Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Yo soy el maestro Héctor Javier Carrillo Puga. Soy maestro de la Escuela Secundaria General número 5 e imparto la materia de lengua materna español en los primeros grados. Antes de iniciar con nuestra explicación del Aprende en Casa, es necesario seguir las recomendaciones que la Secretaría de Salud nos ha hecho mención. El uso adecuado de cubrebocas, el lavado constante de manos, evitar lugares concurridos y mantener la sana distancia. Muy bien, jóvenes, recordemos que en el Aprende en Casa toda esta semana hemos hablado, o se ha hablado, acerca del tema de las notas informativas. Entonces, el tema del día de hoy se titula Una realidad con distintas miradas. Es el tema del cual hablaremos en esta explicación. Después nos hablaba de un aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado nos decía que es: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. Ese es nuestro aprendizaje esperado. También nos hablaba de una práctica social del lenguaje, la cual es análisis de los medios de comunicación. Y también nos hablaba de un énfasis. El énfasis se llama comparar información en notas informativas sobre un mismo hecho. Muy bien, jóvenes, ahora que ya conocemos cuál es nuestro tema, nuestro aprendizaje esperado, nuestra práctica social del lenguaje y nuestro énfasis, ahora sí podemos dar inicio a nuestro tema. Primero nos tenemos que hacer una pregunta. Esa pregunta me va a contestar muchísimas dudas. Nuestra primera pregunta es: ¿qué sabemos de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que yo sé acerca de los medios de comunicación? Todos sabemos que las notas informativas o las noticias, como así le conocemos, las podemos encontrar en diversos medios de comunicación. Tal es el caso de la radio, de la televisión, de medios impresos o de internet. En estos medios los puedo encontrar, es decir, si voy en mi vehículo y prendo la radio y encuentro una estación, ahí posiblemente me van a dar información que está ocurriendo en tiempo real o algún hecho que esté ocurriendo en ese momento. También si llevo a mi televisor y prendo en el canal de las noticias, también le van a brindar información, pero ya no va a ser tanto escuchada, sino que también se va a agregar un nuevo elemento que va a ser visual. Voy a ver esa noticia y la voy a escuchar. Si me voy a los medios impresos, es decir, en periódicos, en revistas, voy a encontrar información o noticias escritas, ya no tanto habladas, sino que van a ser escritas y con imágenes también que apoyen a esa información. O si me meto a internet y tecleo en mi computador alguna noticia, también van a brindar esa misma información, pero de diferentes fuentes. Esa sería nuestra primera parte. ¿Qué sabemos acerca de los medios de comunicación? Ya una vez que contestamos esa gran pregunta de qué son los medios de comunicación, en dónde puedo encontrar esas notas informativas, ahora vienen 3 preguntas que también van a apoyar a esa misma definición. ¿Sale? Nuestra primera pregunta es: ¿cuáles son algunos de los recursos gráficos que se utilizan para la organización de la información en un periódico? Recordemos que en un periódico podemos encontrar imágenes, podemos encontrar gráficas, podemos encontrar deportes, imágenes de deportes, podemos encontrar diferentes tipos de recursos gráficos, letra un poquito más grande, letra en negritas, subrayado. Entonces todo ese tipo de recursos gráficos son los que utilizan en los periódicos. ¿Sale? Nuestra segunda pregunta
nos dice, si nosotros escucháramos o leyéramos información de la misma nota periodística o del mismo hecho, pero en diferentes medios, ¿qué voy a hacer yo para saber la versión que está más apegada a lo ocurrido? Es decir, si yo a lo mejor en el periódico, que lo compré en la mañana, me sale una nota acerca de algún asalto, pero al momento de meterme a internet para conocer un poquito más de la nota, ya no va a ser tan real, porque ya le agregaron cosas o quitaron cosas que a lo mejor son muy importantes de conocerlos. El lugar, la fecha, la colonia, no sé, algún tipo de indicio de esa persona que cometió ese acto, o cuál fue el resultado de esa nota. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si una información está más apegada a lo real? Solamente esa información debe tener una fuente verídica y debe de venir o de provenir de un lugar en el cual sea muy confiable. Es decir, si es de un periódico que yo conozco, que hace las notas muy correctas y siempre da información muy oportuna, entonces lo voy a creer. Pero si al momento de introducirme a las redes sociales y encuentro información totalmente distorsionada, ya no va a ser la misma. Y nuestra última pregunta, ¿cómo sabemos si la información en redes sociales pues es real? Muchos conocemos lo que son las llamadas fake news o las noticias falsas. Es decir, estas noticias se hacen virales para provocar pánico, para a lo mejor crear un poquito de zozobra en las personas, que al final de cuentas no tiene nada de real. Entonces, en redes sociales es donde más encontramos información falsa. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde más se puede manipular esta información. Excelente, jóvenes. Antes de continuar, tenemos que refrescar un poquito la memoria y saber cuáles son las partes de la nota informativa. El primero nos dice que es el balazo. ¿Qué es el balazo? Es una frase impactante que atrae al lector y se ubica arriba del encabezado. La siguiente parte es el titular o encabezado. ¿Qué es? Es el tema de la noticia y es el que va de mayor tamaño. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar con mayor facilidad de qué se hablará en esa nota informativa. El siguiente punto es el sumario. ¿Qué es el sumario? Es un breve resumen donde se destaca lo más importante de la noticia y esta va debajo del encabezado. El siguiente punto nos habla de la entrada. ¿Qué es la entrada? Es el primer párrafo y aquí se da a conocer quién, por qué, cuándo de los hechos. El siguiente punto es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues es el desarrollo de la noticia. Y por último el remate. ¿Qué es el remate? Pues el cierre de la noticia. Es con el que finalizamos la nota informativa. Los felicito, chavos. Muy bien, muy buen trabajo. Ya casi finalizamos esta explicación del Aprende en Casa. Y tenemos que conocer otro punto muy importante dentro de las notas informativas, que son los hechos y las opiniones. ¿A qué le llamamos hecho? Recordemos que un hecho son los sucesos expuestos de manera objetiva, sin intervención de las creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que un hecho es 100% verídico y real. No estamos involucrando ni opiniones, ni a lo mejor alguna ideología de la persona que está haciendo la nota. ¿Y qué son las opiniones? Las opiniones son juicios que se manifiestan desde el punto de vista de quien hace la nota. ¿Sale? Recordemos que sí pueden haber opiniones dentro de las notas informativas, claro que sí. Todos los periódicos lo manejan en ocasiones, pero recordemos que un hecho y una opinión son muy diferentes. Tenemos una nota o una imagen informativa
de internet. Y en la siguiente imagen tenemos una propiamente de un periódico. ¿Qué es lo que nos compete analizar? Básicamente es conocer que la información sea la misma, es decir, se está mencionando acerca de la llegada de Barack Obama a La Habana, Cuba. ¿Para qué? Para hacer una visita y acelerar la transición democrática de estos dos países. Entonces tenemos un mismo hecho en diferentes medios de comunicación y la información básicamente tiene la misma relación. Es decir, en ambos contamos con un balazo, con titular, con un sumario, con una entrada, con un remate. Por lo tanto, la información es verídica, que eso es lo que nos compete en este tema. Analizar un mismo hecho en diferentes medios de comunicación, y es así como finalizaríamos nuestro tema. Excelente, jóvenes, muy buen trabajo y gran dedicación. Los felicito por su gran participación y también recordarles que si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dirigirse al blog de la secundaria número 5 Emperador Cuauhtémoc y depositar ahí sus dudas. Eso sería todo de mi parte, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego.